a hacer el video durante todo el día para que se me olvide ninguna cosa. ¿A dónde va a llegar a parar el tema de los camioneros en España? ¿Por qué? Pues porque la huella más seria en el transporte de los Estados Unidos era la mafia. O sea, sin el camionero, el camión no puede llegar, por nuevo y bueno que sea. Ahora, la cuestión de qué es una empresa buena, y si aún quedan. Pero ¿qué hacía la mafia? ¿Qué tal, chavales? Muy buenos días, bienvenido a este nuevo video. Te saluda César de 10 Ruedas, como no puede ser de otra manera. Bueno, aquí empezando el día, he hecho una descarga a las 6 de la mañana. Estaba ya en la famosa fábrica de reciclaje aquí en Aragón, cerca de Zaragoza. Hemos estado descargando a las 6 cuando muchos de vosotros estabais en la camita. Y otros muchos estaban levantados mucho antes que yo. Eso también cabe destacar, ¿me entiendes? Bueno, chavales, y nada, he venido aquí a desenganchar. Y ahora voy a salir. Aquí al lado está la otra plataforma. Entonces, vamos para allá. Y bueno, he tenido mucho apoyo últimamente. El canal está moviendo bastante. Aquí aprovecho para pedir disculpas. Seguramente estaréis viendo algún plano de carretera, que a mí me gusta poner plano de primera persona. Sería algo de autovía, salir de Ciudad de Transporte, y algo de autovía hacia Plaza, que tengo una descarga ahí. Entonces, dicho todo eso, me disculpo porque he tenido problemas de codec en dos videos. El contenido se crea en 4K, se edita en 4K y se lanza y se sube a 4K 60 frames, de modo que cuando yo mueva la cabeza vosotros no os mareéis y se vea todo fluido. Y tengo problemas de codec, que los últimos dos videos no se han podido subir a más de 1080 cuando el video está en 4K con su correspondiente 9, 10, 20 gigas incluso, y no lo quiere subir. Entonces me disculpo, señores. Y sin tardar mucho en ese video, como podréis ver en título y en miniatura y en descripción, vamos a hablar de dónde va a llegar a parar el tema de los camioneros. Porque se paga poco, se trabaja mucho y se menosprecia el camionero como si fuera un mendigo, una gente despreciada, y somos nosotros los que traemos la mercancía que todo el mundo llega a usar, está esperando, vende por internet, y es el camionero, ¿me entiendes? O sea, sin el camionero, el camión no puede llegar, por nuevo y bueno que sea. Ahora os dejo y os cuento, no te me vayas. Bueno, pues chavales, hemos enganchado ahora la plataforma. Aquí estamos saliendo de Ciudad de Transporte. Os pongo por aquí para que veáis viendo. Bueno, pues nada, vamos hablando para no perder mucho tiempo. El tema es el siguiente. Ya voy a hacer el video durante todo el día para que se me olvide ninguna cosa. El guión lo tengo en la cabeza. De normal, si es algo tan importante, debería de hacerlo con un guión. Pero bueno, entonces la cuestión va de lo siguiente: ¿a dónde va a llegar a parar el tema de los camioneros en España? Pero el problema no está solo en España, el problema lo tenemos en toda Europa, y donde menos se esperaba que lo va a haber es en Estados Unidos.
que os voy a comentar un poco más adelante el tema de la historia de los camioneros y los camiones de Estados Unidos. De hecho, hay varias películas que hablan de ello, de mafia y de mafiosos y de todo eso. ¿Por qué? Pues porque la huella más seria en el transporte de los Estados Unidos era la mafia. ¿Pero qué hacía la mafia? Que el camionero cobre lo que tiene que cobrar, ¿me entiendes? Entre otras cosas, esa era una de las buenas cosas, porque hay otras, son barbaridades, pero hay unas cosas que se han ocupado de verdad y se han ocupado, y esto ha sido que el camionero cobre lo que tiene que cobrar, que se le pague y que sea digno al trabajo, ¿sabes? Porque aquella gente rápidamente entró en razón. Bueno, esto lo voy a hablar un poco más adelante, que es bastante interesante, ¿me entiendes? Entonces, aquí en Europa tenemos el problema de los salarios que son muy bajos, y sobre todo aquí en España, aquí tenemos el problema que varias personas me han comentado. Os iré poniendo en pantalla los comentarios, los estaréis viendo de hecho ahora mismo, de que esto es un cachondeo lo que hay aquí, ¿sabes? Es un cachondeo. Hay gente que se fue a trabajar fuera porque ya se hartó de que le tomen por menos y que no se le tome en cuenta, ¿me entiendes? Y que se le paguen de todo menos lo que tiene que ser. Entonces, vamos a hablar primero del problema. El problema es, como muchos lo sabemos, habéis visto muchísimos videos, yo no soy el primero que va a hablar de eso, pero calcula sobre lo que cobra un camionero de medio. Vamos a poner 1.800 euros, ponemos medio, ¿sabes? Entonces calcula, esto son 12 horas. 12 horas de trabajo, ¿me entiendes? Y de hecho, eso es lo bueno. Yo por eso digo que hay empresas buenas y hay empresas malas. Entonces de aquí nos queda hablar de dos cosas: del transporte en los Estados Unidos, transporte en carretera, y hablar de las empresas buenas que aún quedan en España. ¿Qué es una empresa buena? Cuando alguien habla debe dar una definición de lo que está hablando, y yo esto es lo que voy a hacer. Entonces vamos a llegar hasta ahí. Primero vamos a ver cuál es el problema, ¿me entiendes? Y el problema es el siguiente: al camionero no se le valora de varias maneras. El problema primero, puro ético, es el tema de las cargas y descargas, que la gran mayoría de los sitios, la gran mayoría, cuando te digo gran mayoría, vamos a incluir un 95%, 90%, vamos a bajarlo a 90%. Si tú no eres conocido del carretillero, eres nadie, ¿me entiendes? Y yo muchas veces he tenido ocasiones en las cuales me dicen: vea, pasa porque eres tú, que si no, ese que le tal, ¿me entiendes? La palabra esa. Y yo varias veces he tenido que pararme y estropearme las relaciones con carretilleros por eso, que merece la pena de enfadarte y pelearte con un carretillero por eso. Y le digo: ¿y si no fuese yo, tío? Yo llego, tú no me conoces, no soy yo. Y entonces tú me ibas a dejar a mí de esa manera y que me den, ¿no? Como dices. ¿Cómo es esto, tío? Yo no entiendo de esas cosas. ¿Me entiendes? Y he tenido que pelearme con gente, ¿me entiendes? Y sí lo haría otra vez si hace falta. Chicos, somos nosotros personas, también trabajamos. Entonces esa es la primera. Hay quien lo llama un secuestro, te tienen secuestrado por ahí 3 horas sin poder ir a mear y todas esas cosas. Me ha pasado, ¿me entiendes? Esa es una de las cosas que hay, ¿me entiendes? El trato. Ya llegaremos del trato de la empresa, que esto va más adelante. Luego está el tema del pago, chicos. Lo más serio y lo más importante. Cobramos 1.800 euros, como hemos acordado que va a ser una base para partir. 12 horas. Si tú eso lo divides, una jornada son 8, ¿me entiendes? Y luego le añades 4 más, que haces una jornada y media de normal en un trabajo de camión.
Eso es local, porque si estás en nacional e internacional tienes que dormir en el camión cada noche. Bueno, de hecho en mi empresa las noches se pagan. Cuando tú duermes en tu camión se te paga como debería de ser, aunque quizás hay más que mejorar y que desear ahí, pero sí que se paga. Entonces, pagar 1.200 euros son las 8 horas y las otras 4 no como extra, te las pagan como normal, son 600 más, ¿me entiendes? Es decir, yo trabajo en total, en lo que mi trabajo es de 1.200 euros. Pero como trabajo 12 horas, privo a mi familia de mi presencia durante 4 horas más. Yo hago una jornada y media. En vez de pagarme esas 4 horas como extra y que vayan de los 600 que lleguen a los 1.000 y yo cobrar 2.200 euros como debería de ser, más o menos, yo cobro 1.800. Es decir, los 4 horas te los pagan como en negro. Luego está que vuelvo a repetir, en mi empresa yo estoy muy contento porque saben que hay un conductor, pero también se nos explica que en mi empresa, que no es muy grande, que los tiempos son difíciles y cada vez más cuesta mantener una instalación, una institución como una empresa de transporte, cuesta más, son seguros, son gastos, son taller, son gasoil, son letras de camiones. Señores, no es broma eso. Todo de dónde viene el problema. Entonces el problema es que se paga poco. Y vamos a terminar con eso que es importante. Yo conozco un tío que trabaja en CC, que por no sé qué forma, que hay algunos que me vais a decir aquí en los comentarios, pero mira, yo todo eso lo llevo porque solución hay. Eso lo hablamos, primero el problema y luego varias cosas históricas, para que tú veas que hay solución. Porque solución hay. Porque tú y yo como camioneros somos necesarias, porque hay muchas mujeres también, que es muy bueno. Entonces, el problema está que yo conozco gente que están en un convenio porque a nosotros se nos paga una nómina, salario base llamado, y luego va la dieta aparte. La dieta te lo presentan en muchas empresas, que no te preocupes, que esto es fuera de todo impuesto, o sea, es ganancia pura, a tope. Y yo sé de uno que tiene salario base por convenio por Teruel, que dicen que es el sitio donde es más bajo el convenio. Yo de eso no entiendo mucho, tío. Solo lo que sé es que este hombre tiene un convenio de salario base de 1.080 euros. Hace nacional y le pagan, si mal no recuerdo, 900 euros en dietas. Para él juntar casi 2.000 euros de nómina. Y todo eso suena muy bien hasta que nazca un hijo tuyo, que el tío tiene 4. Nace un hijo suyo, sales de baja y adivina qué es lo que vas a recibir al fin de mes, durante 4 meses de baja. 1.080 euros, ¿me entiendes? ¿Te parece bueno eso? Porque yo he estado de baja y he cobrado. Bueno está el tema de que yo estoy en una empresa buena, que ya llegaremos a hablar de eso. Que yo he cobrado 1.800 euros estando en mi casa, de baja, ¿me entiendes? Que aún quedan alguna que otra empresa por ahí. Y sí hay otras empresas que le pagan a la gente como tiene que ser, con horas extras y con todo eso. Pues el problema es que no se nos pagan ni horas extra, ni el salario base suele ser como tiene que ser, y luego todo va por dietas donde ni el uno ni el otro tiene que pagar impuestos como debe ser. Por ahí van los tiros. Ese es el problema, señores. Un trabajo como si fuera nosotros somos esclavos y da igual, porque si no vales para nada te saca el carnet de camión, y esto muy de lejos no es así, porque los trabajos que se le puede encomendar a uno, al ser así, vienen de todos lados gente que no saben hacer el trabajo. Por eso es importante de que tíos tenga la cabeza también, no solo el carnet, que de alguna forma la gente se lo saca. Yo me lo saqué aquí en España y tuve que suspender. Tengo un video de mi experiencia C+C, que no fue nada fácil, ¿me entiendes? Hay gente que se va. Yo incluso lo pensé irme a mi país y ahí con dinero me voy de vacaciones en un mes y yo vuelvo aquí con el carnet de tráiler, ¿me entiendes? Y sin haber estudiado mucho. Entonces es importante saber eso. Por eso digo que cualquiera no vale para esas cosas. Y si cualquiera no vale, los que hay que pagarles bien.
Llegaremos hasta ahí, que esto lo han dicho en todos los videos. Eso quejarse es muy fácil, simplemente no sirve, ¿me entiendes? Lo que hay que saber es que aquí no se busca el problema, aunque lo estamos definiendo ahora. Aquí se busca solución, por eso es ese video. Entonces el problema ya lo tenemos. Ahora vamos a ver y vamos a discernir y definir qué es una empresa buena. ¿Me entiendes? Bien. Ahora hemos descargado de mientras. Estoy saliendo de un sitio, mira qué sitio. Aquí para pasar, vamos. Y bueno, entonces, el problema es este. Si se le valorase a un conductor, se le pagaría todo lo que se le tiene que pagar. Algo que no pasa hoy por hoy. Bueno, ahora la cuestión de qué es una empresa buena y si aún quedan hoy día. Una empresa buena, en el fondo de todo eso, el problema del problema, o sea, el fundamento fundamental del problema es lo siguiente: los precios del transporte, de lo que se paga un viaje. A ver, ¿me entiendes? Esto es el problema en sí. ¿Por qué? Porque han aparecido mucha gente ofreciendo precios cada vez más bajos. ¿Qué ha pasado? Que al empezar a trabajar compañías de fuera de España, en el caso de España, vienen del este, de donde por cierto vengo yo, y ofrecen unos precios más bajos, empresas de ahí. ¿Qué es lo que deciden hacer las grandes empresas en España? Grandes empresas son Marcotrans, CC, etc. Son varias. Esas son las primeras que me vienen, pero que son muchas más. Dicen, hombre, tenemos camiones pagados. Hacen un endeudamiento artificial también. Cogen las cosas por el banco no quiere perder ese cliente y el cliente está endeudado, es decir, tiene préstamos. Que si puede pagar la mitad de la letra, bueno, da igual, no lo vamos a perder, es un cliente serio. Entonces les da igual el precio de los camiones y ahí inventan su propio precio bajo. Luego las empresas grandes, al tener tantos viajes, anuncian viajes y los autónomos los cogen, los hacen. Y en realidad lo que pasa es que cada vez los precios son más bajos y más bajos y más bajos. Pero ese es el problema en sí, en el fundamento. Entonces, para eso lo digo para poder llegar al punto número 2, que es buena empresa. Que sí aún quedan y que hay que entender por una buena empresa. Entonces, al pagar tan poco los viajes, no es posible, yo lo dije aquí, hablé con alguien en los comentarios de mi video, cómo ser camionero número 2, que os lo voy a dejar en la pantalla final. Pero ahí no hablo de esas cosas, sino nada más que lo que se necesita. Entonces, ahí le dije a alguien, nosotros nos gustaría a cada uno, pero no se puede, cobrar 4.000 euros y hacer 8 horas de trabajo. O cobrar 4.000 euros y hacer lo que hace un camionero, con sus noches, con sus cosas, con su contrato de una nómina salario base, digamos, de 2.500 euros, porque un día cuando te jubiles vas a tener una jubilación o 3.000. O sea, esto no puede suceder, señores. Por lo que se paga los viajes, esto hoy por hoy no es posible que suceda. Entonces el problema no es que son malos los empresarios tanto, no es que son malos los que hacen los viajes baratos, son malos los que pagan el supermercado, ¿me entiendes? La fábrica metalúrgica y toda esa gente, lo que han buscado siempre a pagar menos, nos alejan a nosotros de lo que es una condición verdadera de trabajo, ¿me entiendes? Entonces, las empresas están sacando de donde no hay para pagar a la gente, en la gran mayoría.
Por eso que hay mucha gente que trabajamos, yo incluso primero me pongo en una empresa buena, donde en el fondo de que no hay dinero, aún así buscan la forma de pagarle a uno lo que se puede, y de vez en cuando incluso subirnos las nóminas, que es un sacrificio tremendo que supone al jefe. De vez en cuando renovar flota, que es otro sacrificio enorme, ¿me entiendes? Bueno, eso lo hacen, pero aún eso no es todo lo importante de una empresa buena, sino que cuando al conductor se le trata como basura en alguno de los sitios, el gestor de tráfico autorizado por el jefe de la empresa puede llamar ahí y decirles: señores, ¿qué es lo que está pasando? Ahí tengo yo una persona, un trabajador que está un montón de tiempo, y vosotros ¿qué? ¿No pensáis descargarlo o qué cosa? Y ahí se pone en contacto y discute con ellos hasta que se llegue a un punto de acuerdo de que vale, que al final salen y te descargan. O hay casos incluso que te dicen: mira, con esta gente no hay solución, por lo que se ve no le surge la mercancía. Pues a nosotros tampoco nos surgen sus miserables 500 euros que van a pagar de transporte, o según el caso. Sales de ahí, aparcas la plataforma adelante, la desengancha y te vas a tu casa, ¿me entiendes? Hasta que se aclaren ellos. Así, esto es una empresa que valora a su conductor. ¿Necesitas hacer algo? Pues mira, ok, cógete aquí, te dejo un poco menos de trabajo para que tú puedas hacer tu cosa. Mañana me llaman también, muchas veces viernes por la tarde, a las 8 de la tarde, me llaman y me dicen: hay un camión que hay que traer de Pedrola, y eso me supone a mí 2 horas. Pero esa es una empresa que sabe valorar el sacrificio de uno. Y le sabe ayudar cuando se necesita. Que necesitas adelantado, se llama a la secretaria y se te adelanta lo que haga falta ahí para que tú soluciones tus cosas. Eso es una empresa buena, ¿sabes? Lo que no es bueno es que hay sitios donde tú le pides un adelanto y como si fuera, le has sacado una pistola y le quieres atracar al tío, que es tu dinero, tío. Estamos en día 20 y necesito 300 euros, ¿me entiendes? La gran mayoría de la gente... yo he trabajado en empresas donde parece que tú le quieres, o sea, irte a vivir en su casa, ¿me entiendes? Y que te mantenga. O sea, es mi dinero. Y bueno, cosas así, que es importante también el trato al trabajador. Porque, señores, no podemos cobrar 4.000 euros y trabajar 8 horas en el fondo de la que está cayendo ahora. Pero sí hay empresas donde se cuida al trabajador, donde se le paga lo que se le tiene que pagar, de lo que se ha acordado. Importante, es porque en las buenas empresas te dirían: esto es lo que hay. En la mala te dirán que ya verás tú el dinero que vas a sacar, y al final no sacas nada. Esa es una buena empresa. Esa es una definición de buena empresa hoy por hoy. Luego vamos a hablar de la historia del tema del sindicato en Estados Unidos, que parece ser que hoy por hoy se está desplomando y desmoronando, con lo cual la gente está vendiendo ya los camiones. Ahora os cuento. Chavales, bueno, estamos en Suiza, pero en España. Es una parte de Pamplona aquí, Paternaín, el pueblo. Al lado he cargado unos palés. O sea, el video se empezó ayer y se termina. Esa es lo que me faltaba, lo último para explicar, y os lo pongo con esas vistas. Y claro, algún que otro ciclista como este de ahí, que cuando te sale es un problema tremendo, porque aquí no hay visibilidad, ¿me entiendes? No la hay. Bueno, lo justo para adelantarlo tenemos. Entonces, nos quedó hablar de la tercera cosa, que es el tema de transporte en Estados Unidos. Yo ahora mismo, la verdad que no me he puesto a mirar cosas de cómo es ahora mismo el tema, pero sí os puedo decir de cómo esto era hace unos años, porque tiene que ver mucho con el tema de los precios que aún tienen hoy en día, que ya se están desplomando también. Entonces, eso tiene que ver con la mafia, señores, y hay varias películas que hablan de ello. O sea, y una de ellas, si no me equivoco, es El Irlandés. Habla justo de eso. Entonces, si es la mafia italiana o la
los irlandeses o los judíos, no te sé decir exactamente, pero sí sé que estaba metido en eso. De ahí se establecieron unos precios. La cuestión es que la mafia no es tonta, ¿sabes? Entonces cuando ve por dónde hay dinero, la mafia suele tener ganar. Ahora ya, bueno, no sé cómo va el tema ahora, hoy día, porque ya los están... Me imagino que habrá, mafia habrá, siempre habrá. Pero la cuestión es que ellos se enteraban rápidamente de por dónde se puede blanquear dinero, pero no solo eso, sino que ganar dinero. Además del dinero que ya tenían, eran varias cosas, varios negocios que había que se podía sacar mucho dinero. Y uno de ellos era las basuras, que también tiene que ver con el transporte, ¿sabes? De hecho, en casi cada país que yo sepa, en un principio los que han hecho el tema de las basuras son las mafias. Por dos razones, porque de hecho incluso en Italia hoy día aún están con los residuos peligrosos y todo eso, ¿sabes? La mafia. Porque ahí está el dinero. El gobierno, es decir, el alcalde sí o sí tiene que gastar dinero en eso, ¿me entiendes? Entonces al gastar dinero, pues mira señores, ¿por qué no hablemos con el alcalde y esto lo vamos a coger nosotros? Y en un principio así, pero luego ya cuando se convierte en un negocio, ya a esa gente no se le puede quitar el negocio. Es decir, ahí van las ofertas que no pueden ser rechazadas. Lo que la famosa película del Padrino, ¿me entiendes? Entonces, todo eso, aquí es bonito, es un pueblo. Que ese ya es otro, lo que no te sé decir cuál. Bueno, la cosa es que ahí mismo se mete el tema de la mafia. Se da cuenta que el tema del transporte en carretera, de mercancías, de ¿cómo se llama? Combustibles, todas esas cosas por carretera es un negocio tremendo. O sea, porque para llegar cosas de punto A a punto B tienen que ser llevadas con un camión, no queda de otra, ¿me entiendes? Entonces ellos deciden y cogen y hacen una cosa llamada sindicato, para que no llame mucho la atención, que ya así a secas la mafia que vaya y que solucione cosas, pues entonces levantan un sindicato, ¿me entiendes? El sindicato es una gente que son de la mafia, que son camioneros, pero hacen cosas de la mafia. Entonces esa gente se le coge, se le eleva como representante del sindicato y van a las empresas y les dicen: este va a ser el precio, ¿me entiendes? Y van y cogen y levantan a la gente para hacer huelga, que parezca legal, aunque ya cuando ven que hay empresas grandes como por aquí las hay y hacen sus cosas, pues ahí no podría pasar esto. De hecho, los gángsters hicieron empresas, agencias de transporte, para poder hacer ellos lo que les da la gana y que nadie le diga nada, ¿me entiendes? Bueno, cosa que establecen ahí unos precios, y si tú te presentas y alguien diga que tú has cobrado menos, mi hermano, tu problema no está en ningún lado, ¿me entiendes? Lo que tú vas a tener que sufrir es histórico. Entonces de ahí va la historia y el tema de los sindicatos. Y cogen y nadie se va a atrever de ninguna forma de bajar esos precios, ¿me entiendes? Entonces, claro, pero ya la mafia, mucho golpe contra la mafia últimamente, los últimos años. Entonces ahora, pues por lo que se ve, esos sindicatos ya empiezan a perder fuerza en Estados Unidos. Y desaparece el tema de los precios, o sea, empiezan a caer, y por eso ahora mismo la gente ahí están vendiendo los camiones, porque dicen que se están desplomando mucho los precios. Bueno, si alguien sabe más información del tema me lo puede decir, y si lo veis que es muy interesante me podéis decir y buscamos la forma de averiguar, sacar información y poder hacer un video acerca del tema. Señores, esto es lo que hay, así es en Estados Unidos. Hasta hoy incluso mantienen algo de precios buenos, ¿entiendes? Entonces, para que nosotros tengamos una solución aquí en España, es esto. Alguien va a tener que ir negociando con las empresas grandes y va a tener que explicarles que estos camiones no van con agua, ¿me entiendes? Y que todo eso tiene su precio y que esas cosas van a tener que ir aumentando. Cuando aquí entienden esto,
eso va a cambiar, señores, porque el precio va a subir. Simplemente al supermercado se le va a decir, si tú quieres llevar tu mercancía a las bolsas, publica tu anuncio, alguien te llevará, pero la gente ya no es como antes, no saben trabajar, entonces lo que te toca. ¿Vas a pagar 300 euros el viaje? Sí, pero de que te lo van a llevar en 2 semanas también es verdad. Entonces va a ser una especie de servicio de Amazon. Pagas bien y mañana está en tu puerta. Si no pagas bien, búscate la vida. Y yo primero, nadie me podía convencer pagar Amazon Prime, ¿me entiendes? Ahora no existe la persona que me va a convencer de no pagarlo. Entonces esto es lo que va a pasar un día con el transporte, señores. Y así es como nosotros, los que sabemos trabajar, los que nos gusta la profesión y somos camioneros, vamos a empezar a cobrar bien. Porque va a haber una serie de puntuaciones. De hecho hay países como Argentina que hay unos dispositivos por el camión que averiguan y todo el tiempo monitorizan la forma de conducción del conductor. Entonces cuando tú eres buen conductor, eso refleja, lo primero es cómo tú conduces. Luego van a haber opiniones, va a haber mucha puntuación, todo se va a digitalizar, señores. No os perdáis ese detalle. Entonces va a haber puntuaciones y va a haber unas empresas donde va a ser una pelea, una lucha para que tú entres a trabajar, pero en cuanto entres tu nómina va a ser de 4.000 euros, un ejemplo. De los 1.800 ya llegamos a los 4.000, pero son empresas que hacen un servicio de 24 horas de plazo mínimo posible. Entonces esto es lo que hay, que sí va a cambiar, ya te digo yo que va a cambiar. Porque va a cambiar, porque en cada cosa hay una subida y luego hay un bajón. Cuando se le encuentran las fugas, hay bajón. Entonces, esto es lo que yo os quería decir. Y aquí voy a despedir el video, que ya nos hemos pasado un buen rato, señores. Ha sido un placer. Recuerda, soy César de 10 Ruedas. Te saludo como siempre y nos vemos en el próximo video.